Buenas, vamos a aprender a utilizar el catálogo de la biblioteca, vamos a sacarle partido a las búsquedas y qué opciones vamos a tener una vez hayamos iniciado sesión y podamos hacer algunas gestiones en cuanto a las reservas, en cuanto a los préstamos, etcétera. Bien, la forma de acceder al catálogo sería desde la página principal del colegio, en el menú Servicios del colegio, la última opción, Biblioteca. Vemos que nos ha abierto una nueva pestaña con el catálogo. También podríamos acceder, si hacemos una búsqueda en Google, por ejemplo, con los términos Trabajo Social, Alicante, Biblioteca. Y en principio debería ser el primer resultado. Estamos en el mismo catálogo, voy a cerrar esta pestaña para que no haya demasiado follón. Y lo que vemos es, bueno, pues una serie de bloques. La primera parte pues una serie de avisos, unas estanterías virtuales, donde aparece pues un bloque de documentos digitales, oposiciones y un último bloque que son las últimas adquisiciones, lo último que se ha incorporado al catálogo. Bien, pues vemos que en la parte de arriba, a la izquierda, en esta zona, podemos iniciar sesión. Si es la primera vez que accedemos al catálogo y no hemos iniciado sesión, pues no vamos a tener contraseña. La forma de establecerla sería mediante este enlace, olvide mi contraseña. Bien, pues aquí lo que vamos a hacer es introducir la dirección de correo electrónico con la que te relacionas con el colegio, la que a nosotros nos consta. Y vamos a comprobar en la bandeja de entrada de nuestra cuenta de correo si nos ha llegado un mensaje. Bien, si viéramos que no aparece el mensaje en la carpeta bandeja de entrada, nos iríamos a correo no deseado y vemos que ahí aparece un mensaje para restablecer la contraseña. Lo único que tenemos que hacer es pinchar en el enlace. Que aparezca en la carpeta de correo no deseado suele pasar cuando tenemos una dirección de correo de Hotmail o Outlook. Pinchamos en el enlace y nos va a permitir introducir la contraseña que queramos. Validamos y nos dice que la contraseña se ha cambiado. Y aquí ya vemos que tenemos nuestro nombre de usuario y tenemos un menú con una serie de opciones. Vale, lo primero sería, pues por ejemplo, acceder a los datos de la cuenta, donde vamos a tener de nuevo la posibilidad de cambiar la contraseña. Bien, aquí aparecen dos datos que conviene tener en cuenta. Por un lado, el nombre de usuario, que aparece aquí y aparece en la zona del panel de control, y el número de usuario, que es lo que vamos a utilizar para poder iniciar sesión. En vuestro caso, el número de colegiado sería el número de colegiado sin el 02 barra delante, es decir, si el colegiado es 999, aquí escribiríamos únicamente eso. Y en esta zona de búsqueda simple es lo que voy a utilizar para poder hacer las consultas. Como pauta general utilizaremos palabras significativas y nunca utilizaremos tilde. Y cuando digo palabras significativas significa, por ejemplo, que si estoy buscando documentos que traten sobre trabajo social clínico, si escribo trabajo social, pues siendo una biblioteca especializada en ese ámbito, pues van a aparecer demasiados resultados, con lo cual me conviene utilizar únicamente clínico. Para afinar un poco más todavía la búsqueda, a lo mejor me interesa recuperar documentos que incluyan el término clínica, pues podríamos hacer un truncamiento. Clinic y asterisco me va a recuperar tanto clínico, clínica o posibles derivados. Pulsamos la tecla Enter o sobre el botón de la lupa y me aparecen 24 títulos como resultado. Con este botón voy a poder resaltar la búsqueda que yo he hecho dentro del listado de documentos y estamos viendo que está recuperando tanto clínico como clínica. Y vemos que tenemos un botón aquí que pone enlace a la búsqueda, que me va a permitir copiar en el portapapeles un enlace a esta página de resultados para poder enviarlo por correo electrónico a una persona y decirle, mira, esto es lo que tiene en la biblioteca del Colegio de Trabajo Social sobre esta temática. Y vemos que tenemos aquí una opción de poder filtrar los resultados en función de materias o en función de la sección. Bien, vamos a imaginar que queremos filtrar los resultados con estas primeras materias: trabajo social, psicología clínica, terapia de grupos. Vemos que aquí va apareciendo detallado la búsqueda que estoy haciendo, es decir, como búsqueda simple clínica asterisco, y en faceta o filtrado pues las materias que yo he seleccionado. Podría seguir todavía filtrando mal los resultados, diciéndole que solamente quiero recuperar documentos que estén en la sección monografías, es decir, que son documentos en papel. Marcamos, filtramos de nuevo y vemos que en los resultados aparece descompuesto todos los criterios que voy introduciendo. Los podría ir marcando desmarcando uno a uno
o podría reiniciar la búsqueda desde aquí para volver a los 24 resultados iniciales. Bien, pues vamos a abrir este documento en una página, en una pestaña nueva. Y vamos a ver que aquí aparece un primer bloque con los datos bibliográficos y aquí aparecerá pues un listado de ejemplares y opcionalmente si hubiesen documentos digitales pues aparecerían aquí debajo. Bien, desde este botón tendríamos la opción de reservar el documento. En este caso pues no nos está dando información suplementaria porque este documento no tiene reservas previas. Sin embargo, un documento con reservas previas nos va a decir pues qué número de reservas hay. Si yo hiciera reserva en este momento ocuparía la posición 5 en la cola de reservas. Vamos a dejarlo abierto, vamos a volver a esta página. Vamos a ver que los datos bibliográficos, pues aquellos elementos que son enlaces, pues no nos va a permitir abrirlos y visualizar en este caso pues qué otros documentos tenemos de este autor. Lo mismo con la editorial, lo mismo con la colección, si fuera el caso. Y vamos a ver la clasificación, que es la posición temática que ocupa el documento en la estantería, una serie de materias que describen el contenido, opcionalmente un resumen. Si, por ejemplo, dentro del listado de materias abrimos trabajo social, vamos a ver que trabajo social depende a su vez de bienestar social y que está descompuesto trabajo social por una serie de subtemáticas. Si entramos dentro de bienestar social, por ejemplo, ya abrimos protección social, vemos que los dos primeros iconos aparecen con un fondo azul, igual que el último. Sin embargo, permisos sociales aparece con un fondo blanco. Esto significa que servicios sociales va a incluir documentos que tienen esa temática. Sin embargo, permisos sociales no vamos a tener documentos. Igual que ninguno de las submaterias que componen permisos sociales. Baja de enfermedad, paternidad, maternidad. Vemos que también tenemos un último bloque, debería ser también maternidad, vacaciones retribuidas. Son términos que están relacionados con la posición temática en la que nos encontremos. En este caso, permisos sociales. Bien, y en los datos de los ejemplares vamos a ver una serie de datos significativos. La asignatura, que nos va a permitir localizar el libro en la estantería. El tipo de soporte, en este caso sería un libro con préstamo de 7 días. Aquí aparece ya detallado que está la sección monografía. ¿Qué tipo de préstamo es? En este caso un préstamo corto, 7 días. Y el estado, si está disponible, si está reservado, si está prestado. En caso de que apareciera prestado, aparecería la fecha de devolución. Bueno, pues para ver más detalles sobre el tipo de préstamos que tenemos disponibles en la biblioteca, podemos irnos al menú Biblioteca, Normas de uso. Y aquí vemos que en función de la pegatina que tenga el documento en el lomo, el préstamo va a ser de un tipo u otro. Si no tiene ningún tipo de ciclo, va a ser un préstamo largo, 30 días, con posibilidad de renovarlo 15 días más, y la duración de la reserva van a ser 15 días. Si tuviera un círculo rojo, el préstamo sería 7 días, no se podría renovar y la reserva serían 7 días. Si fueran dos círculos rojos, solamente se puede consultar en sala. Esto es importante porque el máximo de préstamos simultáneos pueden ser 2 o 2 reservas o un préstamo y una reserva. Bien, pues en esta parte en la que estamos viendo el tipo de soporte y estamos viendo el tipo de préstamo, se va a entender mejor si hacemos una búsqueda en la propia biblioteca y vemos cómo tenemos que utilizar estos datos para poder localizar el documento, teniendo en cuenta sobre todo la asignatura, esto que aparece aquí. Bien, pues vamos a imaginar que hacemos una búsqueda. Buscamos un documento dentro de los resultados que nos pueda interesar. Localizamos la asignatura. Vemos que está en la sección monografías. Podemos ayudarnos en la propia biblioteca de un cartel informativo donde aparece toda la clasificación temática. Vemos que ahí aparece descompuesto el significado del tejuelo o asignatura en el caso de una monografía, en el caso de publicaciones periódicas, en el caso de carpetas. Vale, pues en este caso nos podemos dirigir a la estantería, localizamos
la posición temática 6, que corresponde a mujer, y nos bajaríamos a la segunda línea para hacer una búsqueda de forma alfabética. Si la segunda línea tuviera varios documentos que sean exactamente igual, pues ya bajaríamos a la tercera línea para hacer una búsqueda de nuevo alfabética. Vale, ¿y qué ocurre con los documentos digitales? Vamos a abrir una nueva pestaña con un documento digital. Y en este caso estamos viendo que tenemos un ejemplar, es decir, una copia en papel, y tenemos 3 documentos digitales. Bien, si pinchamos sobre cualquiera de los documentos digitales, sobre el icono, va a permitir descargar el documento en disco duro. Solamente vamos a poder hacerlo si hemos iniciado sesión. Esto es importante. Bien, pues vamos a imaginar que queremos hacer una búsqueda. Voy a cerrar esto. Vamos de nuevo a la pestaña que es con la que estábamos trabajando. Vamos a imaginar que queremos hacer una búsqueda simple, pero con más opciones que las que hemos visto cuando utilizábamos únicamente este recubador para introducir términos. Vámonos a menú catálogo, a búsqueda simple. Y aquí vemos que podemos hacer una búsqueda de nuevo escribiendo los términos de búsqueda, o bien podríamos ir abriendo materias, o bien recorrer la clasificación. Y si por ejemplo pincho aquí en trabajo social, voy a ver todos los documentos que están clasificados con 03 trabajo social. Si por ejemplo quiero ver los documentos de la clasificación perfil profesional, pues lo mismo, pincharía aquí y vamos viendo los resultados de la consulta. Si por ejemplo dentro del listado de materias vemos que aparece unos puntos suspensivos al final, significa que aquí no aparecen todos los posibles términos que incluye esta materia. Podríamos abrirlo en una pestaña nueva y de nuevo vemos el sistema de colorear el fondo de la carpeta en función de si incluye documentos o no incluye documentos. Y por último, aclarar que si hacemos una búsqueda con documento digital, no va a recuperar todos los documentos digitales que tenemos, porque en el caso que ya hemos visto de este documento, donde tenemos un ejemplar y 3 documentos digitales, como el registro principal está definido como texto impreso, porque realmente tenemos ejemplares en papel, si hacemos una búsqueda como documento digital no va a aparecer. La forma más eficaz de acceder a los documentos digitales sería desde inicio y la estantería virtual documentos digitales. Y a través de nuevo del menú catálogo en búsqueda avanzada vamos a poder acceder a las opciones más potentes de búsqueda. Nos va a permitir de esta forma hacer una combinación de distintos criterios. Por ejemplo, en tipo de documento puedo indicarle que me recupere todos salvo los que sean texto impreso. Podemos añadir otro campo que sea, por ejemplo, fecha de publicación o año de edición. Y en este caso podemos decirle que sea superior o igual al año 2020. Hacemos la búsqueda, nos recupera 118 títulos. Si volvemos hacia atrás, podríamos ir refinando la búsqueda para ir acortando los resultados, de forma que no sean tan numerosos. Por ejemplo, si cambiamos el año a 1995 y añadimos como criterios complementarios materias y seleccionamos sanidad, vemos que se han recuperado únicamente 2 títulos. Bien, vamos a definir de nuevo el criterio de sanidad que lo había introducido anteriormente y tenemos que fijarnos en el operador que utilizamos para unir los criterios entre sí. Por defecto aparece el operador y, significa que la búsqueda va a tener en cuenta que tiene que recuperar documentos que incluyan este criterio y documentos que incluyan el criterio de abajo. Sin embargo, si decimos que el operador que queremos utilizar es O,
va a responder con documentos que incluya documentos con ese criterio o documentos con este criterio. Si le decimos que utilice el operador no, van a ser documentos que incluyan ese criterio, pero no incluyan esto. Bien, vamos a dejar aquí el operador y, es decir, quiero que sean documentos de todo tipo, salvo texto impreso, que además la fecha de publicación sea superior o igual al año 1925, o que la materia sea sanidad. En este caso, vamos a ver que el resultado de la búsqueda ya no van a ser de documentos, sino van a ser 594. Si quisiéramos obtener ayuda sobre cómo utilizar la búsqueda avanzada o cómo utilizar la sintaxis de búsqueda, podemos irnos de nuevo al menú catálogo, a la sección de ayuda, y aquí explica pues un poco todo lo que hemos estado hablando y luego pues determinadas cuestiones que tiene que ver. Por ejemplo, aquí te explica lo del truncamiento que lo hemos utilizado al principio y determinadas cuestiones que tienen que ver con la sintaxis para hacer búsquedas más complejas, más potentes. También podemos acceder desde el menú catálogo a las publicaciones periódicas y vemos que están organizadas de forma alfabética. Si por ejemplo buscamos en la S, Servicios Sociales y Política Social, vemos todos los números que tenemos disponibles. 122, por ejemplo, 118. Y dentro de un número vemos todos los artículos que incluye ese documento. En este caso también tenemos un documento digital que es la publicación, que es la revista completa, el número completo con todos los artículos. Si pinchamos aquí nos va a abrir una página web, en este caso no es un documento PDF. Y de nuevo lo que comentaba antes de que tienes que haber iniciado sesión para poder acceder al enlace. Si entramos en un artículo concreto, pues vamos a poder ver sus detalles. Por ejemplo, si regresamos de nuevo al listado de publicaciones periódicas, en el título Investigaciones Sociales, vemos el listado de números. Si nos vamos al primero de ellos, al número 40, vamos a ver de nuevo el listado de artículos. Y al final, pues en este caso, el documento es un PDF, pero en este caso, si entramos en un artículo concreto, vamos a poder ver que tenemos un ejemplar en papel de este número y que vamos a tener también un documento PDF de este artículo en concreto, dentro del número. Vale, vamos a imaginar que quiero hacer una reserva de un documento que ha aparecido antes en una búsqueda de las que he hecho. Tenemos aquí una opción que nos va a permitir acceder a todo el historial de búsquedas. Vamos a imaginar que el documento aparece en la búsqueda que he hecho sobre Clinic. Fijaros que en este caso, al ser un artículo de documento digital, no tengo opción a reservar. Sin embargo, este documento sí lo podría reservar. Vale, me va a pedir confirmación. Me va a decir que ocupo la posición 1 en la cola de reservas y me avisa de que tenemos que enviar un mensaje de correo de confirmación cuando se valide la reserva y pueda venir a recoger el documento. Eso significa que el hecho de que yo haga una reserva no significa que el documento se aparte automáticamente, tenemos que hacerlo nosotros. Con lo cual, a nosotros nos va a llegar un aviso, vamos a hacer una comprobación de las reservas que hay pendientes. Y en el momento se valide la reserva, bien, pues comprobaríamos en la bandeja de entrada que nos ha llegado un mensaje avisándonos de que la reserva la tenemos disponible. Si nos fijamos, aparece el dato de hasta qué fecha es válida esta reserva. Esto es importante porque a partir del día siguiente el libro lo pondremos otra vez a disposición de otros usuarios. También te avisa de que, bueno, si no es posible que te acerques en ese periodo de tiempo, o si te has dejado de tener interés en el libro, pues que anules la reserva del mismo catálogo y de esa forma pues podemos ponerlo a disposición de otros usuarios. Vamos a ver cómo podríamos hacer la anulación de una reserva estando en el catálogo. Nos iríamos a la zona donde está el panel de control, reservas, y aquí veríamos que podemos cancelar la reserva pulsando este enlace.
Bien, ¿quién puede venir a recoger el documento? Pues igual la propia persona que ha hecho la reserva o alguien a quien ha delegado pues la posibilidad de llevarse el libro prestado en su nombre, pero con una autorización escrita. Los horarios los tenéis aquí, en el mismo catálogo. Y a la hora de hacer la devolución del documento, pues lo podría hacer cualquier persona. No hace falta ninguna autorización, simplemente devolver el libro. Vamos a ver ahora lo que son las cestas y lo que son las listas de lectura. En principio, la diferencia entre ellas es que la cesta es únicamente una y listas de lectura puedes crear tantas como te interese y las puedes compartir de forma opcional con otros usuarios. Bien, pues vamos a ver de qué forma podré añadir elementos a la cesta y qué es lo que se puede hacer con ellas. Vámonos a publicaciones periódicas, este título de revista, acciones de investigaciones sociales, vamos a trabajar con él. Vamos a entrar al número 40 y vemos que tenemos la opción de añadir a cesta, pero estamos hablando en este caso de que añadiría el número de la revista. Lo que quiero añadir es todos los artículos que contiene. Pues en el bloque de artículos pulsamos el enlace de añadir a cesta y vemos que este bloque ha cambiado y me está diciendo que contiene 10 registros. Vamos a entrar. Vemos que podemos manipularlos seleccionándolos de manera individual o podemos manipularlos con esta opción en bloque. Mira, pues ¿qué se puede hacer con el contenido de una cesta? Pues se podría descargar los registros de la cesta en caso de que fueran documentos digitales, podríamos convertirlo en una lista de lectura o podríamos exportarlos en distintos formatos pues para elaborar una bibliografía, por ejemplo. También podríamos imprimir el contenido de la cesta en distintos formatos, pues podríamos generar un PDF, por ejemplo, podríamos establecer formato de visualización de los registros y con esto pues decidir qué tipo de información vamos a incluir o no vamos a incluir. Bien, pues desde el contenido de una cesta podemos elaborar, de hecho es la única forma de generar una lista de lectura y tendríamos esta opción para ello. Tendríamos que darle un nombre, esto es obligatorio, opcionalmente una descripción. Podemos decidir si la queremos compartir con otros lectores y en el caso de que la queramos compartir, si es necesario que yo autorice el acceso de esos lectores. Nos llegaría un mensaje de correo electrónico indicándonos que X lector quiere acceder a nuestra lista de lectura y nosotros tendremos que aprobar o denegar ese acceso. Y opcionalmente tenemos también la opción de que la lista de lectura sea de solo lectura, es decir, nadie va a poder incorporar, en caso que la tengamos compartida, nadie va a poder incorporar más elementos. La clasificación es opcional, esto es para cuando tenemos muchas listas de lectura que podamos aclararnos un poco. Vale, pues vamos a guardarla. Vemos que automáticamente nos hemos ido al panel de control, a la parte de listas de lectura. Estamos visualizando las listas de lectura privadas. Y aquí tenemos todas las que hemos creado. Por ejemplo, esta de prueba 2 es la que acabamos de crear. Vemos que es una lista de lectura compartida por este icono. Tenemos aquí otra que es una lista de lectura también compartida, pero en este caso de solo lectura. Y si entramos en cualquiera de ellas, pues vamos a ver el contenido. Y de la forma que hemos visto en la cesta, vamos a poder seleccionar elementos de forma individualizada y eliminarlos o hacer lo que consideremos. Bien, en la zona de listas de lectura vamos a ver lo que es las listas de lectura públicas, es decir, las que han creado otros usuarios y han decidido compartir. Y dependiendo de si han decidido que hace falta permiso o no, en el momento que nos queramos suscribir, nos lo va a indicar y va a hacer que expliquemos por escrito cuál es el motivo por el que quiero acceder a esa lista de lectura. En esta zona vamos a ver las solicitudes de acceso de aquellas listas que yo he decidido compartir, a las que he establecido la necesidad de que haya una aprobación por mi parte. Bien, voy a ir cerrando pestañas para que esto no sea tanto lío. Vamos a quedarnos únicamente con estas dos. Y vamos a ver cómo a partir de la lista de lectura que yo tengo aquí establecidas puedo ir añadiendo elementos. Pues, por ejemplo, si me voy a inicio y este artículo pues imagina que me puede interesar, lo puedo añadir a una lista de lectura. En este caso, pues la última que he creado, que sería prueba 2. Y nos avisa.
Por último, decir que en el caso de que entremos a las propiedades de una lista, no solamente vamos a ver el contenido, sino también opcionalmente las personas que están suscritas. En este caso, pues con la acabo de crear, pues evidentemente no hay nadie todavía. A modo de resumen, si yo accediera al historial de búsquedas, vemos que desde un elemento determinado voy a poder hacer una reserva, voy a poder añadirlo a la cesta y voy a poder añadirlo a las listas de lectura que yo he ido creando. Bien, vemos que tenemos una opción que sería las valoraciones. En este caso, pues no hay ninguna, pero yo podría añadir un comentario sobre este documento. Me da opción a puntuarlo del 1 al 5, añadir un asunto y añadir un texto que explique, pues que concrete mi valoración de este documento. Podría hacer incluso mi valoración privada. Vale, esto no se publica automáticamente. Tenemos que validarlo nosotros desde la parte de gestión interna del catálogo. Y a partir de que está validada, aparecería aquí. Si nos fijamos, nunca aparece el nombre del usuario. Bien, y para ir terminando, vamos a ver el resto de opciones, que seguramente sean las más interesantes, en el panel de control. Si vamos a préstamos, vamos a ver los préstamos actuales. Vamos a ver la posibilidad de renovar el préstamo. En este caso nos está diciendo que la renovación no está disponible en estos momentos, que tengo que esperar a ese rango de fechas, simplemente porque el préstamo es demasiado reciente. Esto únicamente, acordaros que solamente vamos a poder hacerlo con aquellos documentos que sean susceptibles de renovar. Los de préstamo corto no es posible. Vemos también el listado de reservas, la posibilidad de cancelar una reserva. Vemos que tenemos opción a visualizar todos los préstamos que se han ido haciendo de manera histórica. Podríamos exportar esta tabla, añadirlo en una cesta. Ya hemos visto la opción de listas de lectura y nos faltaría por ver la opción de sugerencias. Bueno, esto sería simplemente hacernos llegar una sugerencia de compra de libros. Introduciendo estos datos, no son necesarios exactamente todos, pero sí los necesarios como para localizar el documento. Bueno, pues nos haría llegar la sugerencia y a partir de ahí la vas a tener en el histórico de sugerencias. Nosotros te contestaríamos por correo electrónico diciéndote, bueno, que la vamos a tener en cuenta. Bueno, y hasta aquí lo que es el funcionamiento del catálogo de la biblioteca. Esperamos que os sea útil y que os sirva para sacarle más partido. Cualquier duda la podéis aclarar con nosotros a través de correo electrónico o a través del número de teléfono. Saludos.